yo no quisiera que perdiéramos de vista el mensaje que tiene Pedro en las primeras cartas. Y quiero que vayamos, por favor, a los primeros versículos. Nada más vamos a ver dos versículos de la primer parte de Pedro, ¿sí? Aunque no es exactamente el mensaje de hoy, no vamos a abundar en esos dos versículos, pero tienen mucha relación con lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Y es el verso 3, ¿sí? Que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y si marcas tu Biblia, remarca esto porque es importante. Hay una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, ¿sí? Y también vamos a ver el siguiente versículo, que es el versículo... Ay, se me perdió. 5, el versículo 5. Y dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Y entonces subraya eso, para alcanzar la salvación. ¿Ok? ¿Qué te parece que oramos? Señor, gracias. Gracias por tu mensaje, Señor, de esta mañana. Gracias porque nos hablas el día de hoy. Gracias porque nos llamas, Señor, a un Dios santo. Señor, gracias. Gracias porque eres bueno. Gracias, Señor Jesús. Háblanos, toca nuestro corazón, haznos sensibles y permítenos ver, Señor, con claridad lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Fíjate, Pedro está escribiéndoles aquí a los judíos y a los cristianos que están en la dispersión, ¿sí? Dicen los primeros versículos cómo están estos en la dispersión, y están en otras culturas y están siendo oprimidos. Y Pedro les habla acerca de la gracia de Dios. Ahora hay una exaltación acerca de tener los beneficios del Evangelio, de tener la gracia de Dios en medio del sufrimiento y en medio de circunstancias complicadas. Y a partir del versículo 13, nosotros vamos a entrar en un llamado acerca de vivir en santidad en medio de circunstancias no muy favorables. Ahora, vivir en santidad de pronto pareciera como un concepto que se maneja dentro de las iglesias como algo difícil o algo imposible, ¿no? Y a veces es difícil poder entender claramente el mensaje de ser santos. Pero ¿por qué vivir en santidad? ¿Por qué es necesario que nosotros entendamos que vivir en santidad es importante para nosotros? Y más que una necesidad, es una respuesta, ¿sí?, a lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Ha obrado Dios en tu vida? Amén. ¿Has visto la mano de Dios en tu vida? Amén. Entonces necesitamos responder de una manera natural. Y justamente empezamos en el versículo 13 diciendo: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Fíjate por tanto. Ya hablamos los primeros 13 versículos, y si no los has leído, te queda de tarea darle esta lectura. Pero nos indica que es un acto consecuente de lo que es la gracia y el Evangelio de Dios. Ya vimos estos dos versículos, ¿no? Que dice que tenemos una esperanza viva, que fuimos para alcanzar la salvación. O sea, si tenemos preparada la salvación para ser manifestada, tenemos esa esperanza, entonces fuimos llamados desde antes de la fundación del mundo. Hay un llamado desde la eternidad. Y si Dios nos ha llamado, entonces tenemos este compromiso a responder
a este llamado de salvación. Si Dios nos ha llamado, pues tenemos que responder. Por eso dice, por tanto, ceñid los lomos de nuestro entendimiento. Ahora, este ceñid los lomos tiene que ver con la traducción, tiene que ver, no nos vamos a apretar, ¿verdad? A poner un cinto en la cabeza, ¿no? Sino más bien es, prepárate, estate listo, vas a tener que actuar. Ten la intención de actuar respecto de ajustar lo que está en nuestra mente. Controla lo que está en tus pensamientos. ¿Y cuáles son tus pensamientos? ¿De qué estás llenando tus pensamientos? Te decía yo, Pedro les estaba escribiendo a los cristianos que estaban en diferentes culturas y ahora imagínate lo que ellos podrían haber estado pensando, así de, bueno, ¿y Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué no es este Dios el que tendría que salvarnos de las circunstancias en las que estamos? O sea, ellos podrían haber llenado su mente de muchas cosas y Pedro les estaba diciendo, aguas con lo que estás llenando tu mente, aguas con lo que estás pensando. Por eso, prepárate para la acción, prepárate para estar listo en cambiar tu manera de pensar. Romanos 12:2, y este es uno de los textos principales que como cristianos tenemos. Y nos dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de nuestro entendimiento. De esta manera comprobamos cuál es la buena y agradable voluntad de Dios, perfecta. Así que tenemos que tomar acción en nuestra mente. Por eso el primer punto es la santidad, pero desde la mentalidad. ¿Qué estamos pensando? ¿Cómo estamos pensando? ¿De qué estamos llenando nuestra mente? Toma acción en llenar tu mente con lo que Dios quiere que sea llenada tu mente. De pronto llenamos nuestra mente con un montón de basura. Redes sociales y entonces... Ay, yo quisiera esto, ay, no tengo para esto. Y de repente, ¿sabes cómo está llenándose la mente? O con el chisme, o con las mentiras, o los malos deseos. O sea, hay un montón de cosas con las que estamos llenando nuestra mente. Pero dice la Biblia, alístate para cambiar tus pensamientos, cíñete los lomos para cambiar tu entendimiento. Lo segundo que vamos a ver es que la santidad es desde la esperanza. Dice el pasaje, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ser sobrios no significa aquí a no tomar. ¿Sí? La palabra sobrio se refiere más bien a ser prudentes y a que deban tener cierta cautela, ser medidos a lo que estaban ellos viviendo. Ellos estaban siendo oprimidos, fácilmente se podían dejar llevar por las emociones. ¿Y cuántas veces cuando estamos envueltos en situaciones complicadas, en vez de responder con prudencia, y en vez de responder con sobriedad, nos dejamos ir con los impulsos, ¿sí o no? Y entonces algo está pasando. No. Nuestros pensamientos, porque esa es la manera en la que estamos viendo la santidad, nuestros pensamientos necesitan ser medidos. Porque ellos responden a lo que hemos sido alimentados. Si yo he llenado mi mente de angustias, ¿cómo voy a responder? Voy a responder en depresión. Si he llenado mi mente de necesidad, entonces voy a responder en más ansiedad. ¿De qué debo llenar entonces mi pensamiento? Mi pensamiento lo debo de llenar de la esperanza en la gracia de Dios. Fíjate cómo dice, espera
por completo en la gracia. Y es un punto bien importante. Regresamos al versículo 3 hace un momento y que dice que tenemos una esperanza, ¿cómo? Viva. No es una esperanza de que las Chivas van a ganar el campeonato. No, es una esperanza viva. Es una esperanza plena. Es una esperanza que no está muerta. ¿Has escuchado que dice la esperanza muere al último, cierto? Bueno, esta esperanza no muere. ¿Por qué? Porque es la esperanza en que la gracia de Dios se va a manifestar en nosotros. ¡Wow! No es la esperanza en la condición que estamos viviendo, no es la esperanza respecto al problema que estoy atravesando, es una esperanza respecto de que Jesús se va a manifestar. Ahora, guarda este concepto porque lo vamos a abordar un poquito más tarde. La manifestación de Jesús. Tenemos una esperanza en la gracia de Jesús y ahí es donde esperamos completamente. Ahí es donde descansamos. Por eso podemos actuar en santidad, no porque las circunstancias me obliguen o me lleven a actuar impíamente o me lleven a actuar en pecado, sino actúo en santidad porque tengo una esperanza de que Jesús se va a manifestar. El siguiente punto es que la santidad viene desde la obediencia. Dice el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Entonces ya dijimos que necesitamos tomar acción y entonces ahora necesitamos ser hijos obedientes. Ahora, en contraste a los hijos obedientes estaban los hijos de ira y los hijos de desobediencia. Los hijos de ira eran aquellos que actuaban contrariamente a la justicia de Dios. Y la Biblia nos enseña que estos hijos de ira estaban viviendo conforme a sus deseos. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, sí, tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. ¿Y de qué? ¿Te das cuenta dónde estamos? O sea, la anatomía del pecado tiene que ver con nuestros pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira. Lo mismo que los demás. O sea, aquí no hay escapatoria. Todos estábamos actuando en nuestros deseos, pero la Biblia nos está diciendo aquí en el versículo 14, ahora seamos hijos, ¿qué? Obedientes, de obediencia. Básicamente hacíamos lo que queríamos, los deseos de la carne y la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Cómo respondimos a esto? ¿Por qué nosotros actuamos así? ¿Era porque tú querías? ¿Era porque tú estabas yendo contrario a la voluntad de Dios nada más porque sí? No, la Biblia nos enseña y dice, por ignorancia. Nos dejábamos llevar porque desconocíamos la esperanza que teníamos en Cristo. Eras ignorante de lo que era la gracia de Dios. Ahora podemos responder obedientemente a este llamado de santidad. Dios nos está llamando a santidad y podemos responder en obediencia porque conocemos que hay una salvación, porque conocemos que hay un Dios, porque sabemos lo que Dios ha hecho ya con nosotros. ¿Dios ha obrado contigo, sí o no? Ahora estamos nosotros en este proceso de santificación. Y yo quiero mencionarte nada más estos tres pasos, estas tres áreas en las que somos nosotros santificados. La primera es que fuimos hechos santos porque Jesús nos hizo santos.
No por nosotros mismos, porque ya vimos hacia dónde estábamos, en los deseos de la carne, la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ahí estábamos nosotros. Pero entonces lo primero es que Jesús nos ha hecho santos por medio del sacrificio en la cruz. Pero también nosotros somos hechos santos, digamos, este proceso de santificación, de menos a más, por medio del Espíritu Santo. Este proceso continuo, dice aquí, que no va a terminar hasta que Dios nos llame a su presencia. Platicábamos esta semana con alguien y decía, es que es muy difícil esto. Y le digo, me decía, porque mi padre dice que cuáles son los frutos que yo he tenido. Y entonces yo le decía, ¿y eres el mismo? ¿Eres el mismo de hace 3 meses? ¿Eres el mismo de hace 1 año? ¿Cuánto tiempo llevas caminando con Dios? ¿Eres el mismo de hace 5 o 10 años? Nosotros somos... Jesús está haciendo a través del Espíritu Santo este proceso de santificación hasta que nosotros seamos llevados a su gloria. El día que nosotros muramos, un momento antes, aún Dios está trabajando con nosotros. Y el tercer punto es que seremos santificados al entrar en su gloria, porque en su gloria no puede haber nada pecaminoso. Nuestro cuerpo corruptible va a ser transformado a un cuerpo incorruptible. ¿No es maravilloso eso? Fíjate cómo es este proceso, que la esperanza es real, es viva. La podemos nosotros disfrutar, la podemos nosotros experimentar, explicar, porque la esperanza es que estamos en este proceso de santificación. Ahora, si estás en este proceso, tú estás siendo santificado. Recuerda de dónde vienes, dónde estabas. Observa hoy dónde estás. Y seguramente no es el mismo lugar. Ahora, si no has visto un avance, pues tendríamos que ver qué dice qué dice este versículo. A lo mejor no hemos sido estos hijos obedientes, y hemos sido más bien hijos de desobediencia, que también la Biblia habla por ahí de los hijos de desobediencia. Ya no es ignorancia. Antes no sabíamos, pero ahora ya sabemos. Y entonces ahora es desobediencia. Lo que antes era ignorancia, ahora es desobediencia. Vamos a avanzar. Versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dice, este es el cuarto punto, que nosotros somos vamos a la santidad desde el llamado. Y es que Dios nos llamó. Qué gran privilegio ser considerado para ser llamado. ¿Has escuchado esta frase que dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos? ¿Sí? Y sin embargo, aquí la Biblia nos dice que nos llamó. Y te llamó por nombre y apellido. Si Dios te llamó desde el principio de los tiempos, vemos en Génesis capítulo 1 versículo 26, creo que no está en las diapositivas esa, pero dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Ves cómo desde el principio Dios quería crear al hombre? ¿Para qué? Para que sean santos. Ese fue el principio de Dios. La intención de Dios desde el principio es que fuéramos un pueblo santo. Y lo vamos a ver en el capítulo 2 cuando nos dice que somos una nación santa, un pueblo escogido por Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos llamó? Dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios.
Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Más, fíjate qué hermosa frase está. Más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Ahora, no es para que nosotros nos digamos, es que somos especiales, ¿no? Mira, estamos en otro nivel. No, precisamente porque estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, y ahí Dios nos vio y entonces nos atrajo a sí mismos y nos jaló, nos llamó para que fuéramos su pueblo especial. Ahora, dice más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y esto no es exclusivo de los mexicanos o de los judíos, es para todo aquel que cree en Él. ¿Pero qué significa ser santo? O sea, estamos hablando de santidad y esto, pero ¿qué significa ser santo? Si ser santo significa estar apartado para Dios. Significa estar apartado del pecado y vivir de una manera que refleje su carácter y su propósito. Esa es la palabra santo. De hecho, la traducción del griego es el vocablo hagios, que significa físicamente puro, moralmente sin culpa y consagrado. Creo que eso no lo puse en las diapositivas, pero se lo repito. Significa físicamente puro, moralmente sin culpa y consagrado. Es cierto que en nuestra naturaleza está el pecado, pero para eso la Biblia nos ha dado a Jesucristo y nos ha dicho que nos vistamos y nos revistamos del nuevo hombre. Efesios capítulo 4 versículos 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu. ¿De dónde? ¿Ves dónde empezamos? ¿Te das cuenta dónde empieza la santidad? De nuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, toda nuestra manera de vivir debe de reflejar no lo que hacíamos antes, sino lo que es el nuevo hombre. Colosenses 3:10 dice: el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, nuestra manera de vivir, nuestro modo de vivir, de vestir, de andar, de hablar, nuestro modo de divertirte, ¿sí? El modo en el que navegas en internet, el modo en el que ves redes sociales, el modo en el que eres esposo, el modo en el que crías a tus hijos, el modo en el que trabajas, toda tu manera de vivir. El llamado que Dios nos está haciendo es no solo para el domingo, mientras vienes y te sientas y levantas tus manos en una canto, o mientras el pastor te ve. Yo ni los veo. Es para nuestra manera de vivir. Y la razón es sencilla, porque el propósito de Dios es que fuésemos hechos a su imagen y su semejanza. Y si el que nos llamó es santo, entonces su naturaleza es la naturaleza que Dios quiere en nosotros, que seamos apartados. Su santidad no puede convivir con el pecado, pero Él sí quiere tener comunión con sus hijos. Entonces, por eso nos adoptó, por eso nos transformó, por eso nos está santificando, porque lo que quiere es tener esa comunión y esa relación íntima con nosotros. Nos ha hecho sus hijos. Por eso la santidad no solamente es desde el llamado, sino también es desde la adopción. Dice el versículo 17. ¿Sí vas conmigo?
Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Alguna vez has orado al Padre diciéndole, Padre mío? ¿Sí? Pues ya estás. Ya entras aquí. ¿Alguna vez has dicho, Señor Jesús, Padre? Ahora, Él es un juez justo y juzga la obra de cada uno. Pero no solamente es un juez justo, es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. Y Él juzga a sus hijos. Y tú crees que Él quiere juzgar a sus hijos y culparlos y declararlos culpables. Él nos quiere, Él quiere que la sentencia, el veredicto sea inocente. ¿No crees que Él está más interesado que nosotros en que seamos aprobados? Hebreos capítulo 12, versículos 9 y 10 dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero ¿qué dice? Para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Ves este juez justo que lo que quiere es que seamos y que participemos de su santidad? Así que si lo invocamos como Padre, también tenemos que andar como si Él fuera nuestro juez. Bueno, es nuestro juez. Y entonces llevar una vida santa en temor. Ahora, temor viene del vocablo griego phobos, que sabemos a qué se refiere, de la fobia, ¿cierto? Pero la palabra tiene una inclinación más bien a estar alerta, a estar pendiente. Es como si tú le tienes miedo a las arañas, ¿no? Y ves la araña ahí en la esquina arriba, y entonces, ¿qué estás? ¿Andas muy tranquilo? Y andas así como que, sí, ya la viste. Y entonces estás alerta. Y esa es la palabra en la que nos referimos cuando hablamos de andar en temor. No es conducirnos con miedo, es más bien caminar en este peregrinar. ¿Recuerdas que dice la Biblia? Somos peregrinos y extranjeros y no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo, pero vamos en este proceso atentos a ser apartados del pecado, a participar de la santidad de Dios, a ser, como dice la Biblia, en esta senda del justo, que es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Ponte alerta al proceso, al momento en el que tú estás viviendo. Presta atención a la posición, a la situación en la que tú estás viviendo, en donde Dios te está llamando a la obediencia. Y entonces tú debes de ser obediente, como los hijos obedientes. El sexto punto es que la santidad es desde el rescate. Nosotros podemos ser santos porque fuimos rescatados. Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La motivación de vivir en santidad radica en que fuimos rescatados. Antes vivíamos en un modo de vivir vano. Y este modo de vivir vano era la que era propuesta por la ley, que consistía en el mérito para ganar algo. Yo tengo que hacer esto para entonces ganar mi libertad. Yo tengo que alcanzar esto para poder ser salvo. Y el rescate que habla este versículo ya fue pagado. Tú y yo fuimos rescatados.
no fue corrupción, no fue el diablo tenía posesión sobre nosotros. Le dimos potestad por medio del pecado. Pero Jesús vino y pagó el rescate. Nos redimió. Ahora esto tiene un significado muy profundo y podríamos dedicarle todo un estudio a esto. Pero déjame dejarte claro esto. Si nuestro rescate hubiera sido logrado por medios corruptos, no tendría validez ante un juez justo. El precio que fue pagado sería inaceptable. Más bien, nos deja a nosotros aún esclavizados a los deseos y pasiones pecaminosas. Estaríamos alejados de la santidad de Dios. Estaríamos bajo la ira justa de Dios. Seríamos incapaces de alcanzar la libertad y dignidad que Dios nos ofrece. Pero el precio que pagó fue incorruptible. Por eso este proceso de santificación en nuestra vida es que fuimos comprados con sangre. Un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos lavados de nuestros pecados. Jesús vivió la vida justa, sin mancha, en santidad, por la que nosotros podemos llamarnos santos. Para mí es imposible vivir esa vida de santidad en mis méritos. Pero yo sigo en ese proceso. Jesús, Él no pasó por ningún proceso de santificación. Él ya era santo desde el principio. Él cumplió con todo. Él era hijo de Dios. Fíjate todo lo que hemos visto. Él era hijo de Dios, invocó a Dios como Padre. Él vivió en santidad en toda su manera de vivir y se condujo alerta todo el tiempo de su peregrinación. Por ahí cuando Pedro quiso decirle, Señor, que no te pase eso, le dice, aléjate de mí, Satanás. Y estaba cuidando su mente. Jesús era santo. Y el último punto de este estudio es que nosotros podemos vivir en santidad, porque la santidad es desde la eternidad. Versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y subraya ahí, por amor de vosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Estos versículos son muy profundos. Y es que se relaciona con la primera parte de este capítulo. Estos versículos que vimos desde el principio. Jesús ya sabía desde el principio de los tiempos que Él iba a nacer, iba a crecer y que se iba a lo mejor a caer y a raspar la rodilla, ¿no? Y cuando niño, y que iba a estar en su ministerio, y que iba a tener a 12, que uno lo iba a traicionar y que lo iban a matar. Jesús ya lo sabía. Él sabía que Él iba a ser experimentado en quebranto. Así estaba predestinado. Así estaba ya pensado desde el principio. La obra de Jesús no fue el plan B para rescatarnos. Fue el único plan desde el principio. Y el proceso precisamente era la creación del hombre, la elección de un pueblo y la revelación de Jesús a este pueblo para que este pueblo lo matara. Para que los judíos lo mataran. Para entonces darnos paso a todos nosotros. Por causa de eso, ahora tú y yo tenemos salvación. Ahora nosotros como gentiles tenemos la oportunidad, porque dice la Biblia que todo aquel que en Él cree
no se pierda y seamos salvos. Ahora, ¿recuerdas que te dije en el versículo 13? Guárdame el concepto de la manifestación de Jesús. Jesús se manifestó en el tiempo oportuno. Vio mi vana manera de vivir. Vio mis vanos intentos por restaurar mi relación con Dios. Tuvo compasión, me amó y se manifestó por amor a mí. Se manifestó por amor a ti. Me vuela la cabeza pensar que Jesús sabía que yo lo iba a rechazar desde muchas aristas. Y de todas maneras, Jesús lo hizo. Murió por mí. Y esa manifestación que dice la Biblia fue su venida. Juan 1 que dice, vimos su gloria. Se hizo carne y vimos su gloria. En el tiempo oportuno. Nosotros podemos creer en Dios porque Jesús vino a morir en la cruz. Podemos creer en Dios porque Dios vio en Jesús la oportunidad de hacernos parte de Él. Porque Jesús cumplió lo que nosotros no podemos cumplir. Mi fe en Dios tiene fuertes razones. Y la primera es que si Jesús no hubiera resucitado, entonces nuestra fe sería vana. Eso dice 1 Corintios 15, 17. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Y Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La razón por la que nuestra fe y esperanza están en Dios es, según este versículo, es porque la resurrección de Jesús garantiza que todo lo que Dios ha prometido es verdadero. Jesús no solo murió por nuestros pecados, Él resucitó. Dios lo resucitó y demostró su victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Esta resurrección nos da la confianza que Dios es fiel a sus promesas. Qué importante es que nosotros tengamos claro que las promesas de Dios son fieles. Podemos descansar plenamente en eso. Podemos descansar porque Jesús ¿cómo se dice? Resucitó, gracias. Resurrectó. Mi fe no está puesta en una enseñanza. Mi fe no está puesta en un líder, en una historia. Mi fe está puesta en un Dios que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Al poner nuestra fe en Jesús, nosotros estamos reconociendo que Dios es el autor y consumador de nuestra salvación. Estamos viendo que Él nos ofrece esta esperanza viva, esta esperanza que no depende de las circunstancias temporales. Estamos poniendo nuestra esperanza en que hay una obra eterna de Dios a través de Jesucristo en este proceso de santidad. Y por eso podemos responder en santidad. Por eso podemos descansar en santidad. Por eso podemos vivir en santidad. Por estas y muchas otras razones, pero hoy Dios nos está hablando de esta manera. Sean santos, porque yo soy santo. Sean santos, porque ustedes son mi especial tesoro. Porque ustedes son mi pueblo especial. Sean santos, porque yo los escogí para que sean santos. Y ya son santos.
Pablo nos escribe en muchas cartas los primeros versículos, revísalo tú de tarea en tu casa, pero los primeros versículos de cada carta dice: a los santos que están en Calvary Sur. A los santos. A los santos. Ya eres santo. Ahora vive en santidad. Apartado y consagrado de Dios. Sin culpas. Porque bueno es Dios que aún siendo nosotros pecadores podemos recurrir a su sacrificio nuevamente y decir: Señor, perdóname porque he pecado. Y vuelve a restituir su santidad en nosotros. Y somos hechos santificados. Vamos a orar. Señor, gracias. Qué bueno eres, Dios. Qué bueno eres, Dios, que nos has abrazado. Qué bueno eres, Dios, que nos enseñas el camino. No solamente nos has hecho santos, sino que no nos dejas con lo que estábamos. Nos haces crecer en ti. Nos haces caminar en ti. Señor, nos haces movernos hacia ti, nos atraes a ti. Gracias, Señor, porque no somos extranjeros, extraños para ti, sino que más bien nos estás llamando nuevamente a estar contigo en santidad. Ayúdanos a vivir en santidad en medio de estas situaciones que vivimos, de estas circunstancias que vivimos, en medio de las dispersiones en las que estamos, en medio de la manera en la que el mundo nos rodea. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos a descansar en ti, Señor. Gracias. Gracias por todo tu amor. Gracias por el sacrificio perfecto, por el sacrificio que hace santos a tus hijos, que borra nuestra maldad, ese sacrificio que limpia de pecado. Gracias, Señor, y te pedimos que hoy nos bendigas con tu presencia.